Muy bien, jóvenes, muy buena noche. Buenas noches, Andrés, Benjamín, Marco, Raúl, Rodrigo. Qué bueno que llegaron. Vamos comenzando. Déjenme cerrar esto de aquí. Ok. Bien, vamos dándole entonces. El curso de hoy es de funciones. Es un curso, es una sesión muy interesante. Vamos a ver muchas cosas. Algunas de ellas seguramente no las vieron en clase. Va a ser un tema muy práctico. Creo que estas láminas son 3 o 4 láminas nada más. Lo demás vamos a estar viendo solamente programación. Primero, quiero preguntarles si se ve bien, si estoy compartiendo bien la pantalla. ¿Ven mi escritorio ustedes? La presentación que dice curso de preparación para exámenes de reposición de funciones. Pueden contestarme con micrófono o en el chat. Ok, Benjamín, ¿si lo ves? Bien. ¿Alguien más para estar seguros? Raúl, bien, ok. Vale, entonces vamos comenzando con esta sesión. Primero, las funciones. Las funciones no siempre existieron. Los programas antes eran secuenciales. Y entonces aquí cabe la pregunta, bueno, si las funciones son una cosa que le agrega tanto a los lenguajes de programación, bueno, ¿por qué no existían antes? Bueno, pues porque finalmente quien crea los lenguajes de programación, pues no se les había ocurrido. Raúl, la sesión dura 1 hora, más o menos, minutos más, minutos menos. Ok, entonces, ¿cómo le hacían cuando no había funciones? Cuando no había funciones, lo que hacían era utilizar una etiqueta que era goto o goto. Lo que hacían era mandar la ejecución actual del código hacia un lugar en específico del programa, y entonces ya seguían. Era la forma de dejar de ejecutarlo renglón por renglón y entonces estar haciendo algunos brincos. Esto se solucionó de muy buena forma con las funciones. Básicamente, el primer lenguaje que comenzó a meter este tema de funciones fue el lenguaje C, en 1970, y a partir de ahí, pues bueno, ya los demás lenguajes de programación se volvieron también lenguajes de programación, se les dice, para crear códigos modulares. ¿Por qué existen? Ustedes se habrán dado cuenta que a la hora de escribir código, algunas partes del código puede encapsularse o puede identificarse de alguna forma. Entonces, son pedazos de código que normalmente son muy repetidos, sus ejecuciones o la programación de esos códigos es muy repetida. Entonces es tan sencillo como encapsular todo eso en una función, y entonces ya no nos preocupa cómo se ejecuta esa función, sino que simplemente la mandamos llamar, le damos algunos valores de entrada y esperamos algunos resultados. ¿Vale? ¿Cuáles problemas nos resuelven? Nos resuelve dos temas en particular. La programación modular nos resuelve dos temas. Uno de ellos es esto que les comento, donde existen algunos pedazos de código que podemos estar llamando en muchas ocasiones. Entonces lo guardamos o lo encapsulamos en una función y ya le damos un nombre. Dándole ese nombre, pues nosotros ya tenemos la facilidad de ver que está el código, y a lo mejor ya no nos interesará mucho cómo estuvo hecho, sino simplemente que nos dé el resultado o la funcionalidad que nosotros queremos. Las funciones. Las funciones en realidad son como y en mis clases siempre les digo, son como un chalán, finalmente, que van a recibir algunos valores de entrada. De hecho, pueden no recibir ningún valor de entrada. Print, por ejemplo, es una función que si no recibe ningún valor de entrada,
lo que va a escribir en pantalla es un Enter. Ustedes se acordarán que en algún momento, y permítanme de una vez cambiar aquí de archivo. Esta es la sesión 5, iniciando funciones. Ok, existe la función print. En esta función print nosotros podemos ejecutarla así tal cual está. Listo, aquí la voy a ejecutar y lo único que hace es escribir en pantalla escribir en pantalla un enter. ¿Sí? Si se fijan aquí en donde está el cursor comienza mi ejecución de la función, escribe un enter, es decir, un salto de línea y termina. ¿Sale? Básicamente. Entonces, esta es una función que no me importa mucho cómo esté codificada, no me importa cómo esté hecha, lo que me importa es que me produzca el resultado que yo necesito. En este caso no le estoy dando ningún valor de entrada, no le estoy pasando ningún argumento, y esta función imprime un salto de línea y termina, nada más. ¿Vale? Las funciones para eso son. Ahora, si yo vuelvo a llamar a la función print, pues entonces me imprimirá dos saltos de línea. ¿Sale? Las funciones están hechas para encapsular código que vamos a ejecutar en muchas ocasiones. Entonces, cada vez que nosotros llamemos a una función, pues bueno, este código se va a ejecutar. ¿Vale? Son códigos de ejecución repetible. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy a esta función print un valor de entrada? Yo le digo, ¿sabes qué? Lo que vas a imprimir es una palabra que es hola, y listo. Lo que yo espero que haga esta función, porque así está creada, así está diseñada. No me importa qué es lo que tiene el código de la función print. Lo que me importa es que si yo le doy un parámetro, espero un resultado, y este resultado es que ese parámetro, que es una cadena de texto que dice hola, se imprime en pantalla y termine con éxito mi código. Bien, a la hora de imprimir, entonces ejecuta dos cosas. Primero ejecuta un salto de línea por el primer print, sin ningún argumento, y después me escribe en la pantalla la palabra hola y escribe un segundo salto de línea. ¿Vale? Eso es lo que yo espero de una función. Finalmente, ustedes si utilizan el sistema operativo de Mac, si ustedes utilizan Linux, o si ustedes utilizan Windows, pues no saben cómo está hecho ninguno de estos tres sistemas operativos. Lo que nos importa es que funcione de cierta manera que nos permita utilizar la computadora. Así son las funciones también. Muchas veces no voy a saber cómo están hechas. Incluso, muchas veces voy a crear funciones que con el tiempo, a lo mejor ya no me acuerdo cómo están hechas, pero de lo que sí me acuerdo, porque yo la diseñé y es importante para poder utilizar una función, es de su diseño. Y en su diseño dice que yo recibo ciertos valores de entrada y que yo espero un comportamiento en la computadora y después posiblemente algún valor de salida. ¿Sale? Así están hechas las funciones, y por eso se les dice que son como una caja negra donde yo meto valores, tiene algún funcionamiento y espero algún valor de salida. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cuál es su sintaxis? Yo voy a poner la palabrita de, después voy a poner el nombre de la función. Este nombre tiene que ser compatible con las reglas de identificadores. Acuérdense que un identificador puede tener letras, puede tener números y puede tener guiones bajos. En todas sus posiciones, con excepción de la primera posición. El primer espacio debe tener o puede tener únicamente guiones bajos o letras, pero no puede tener números. ¿Sale? Entonces, una vez que una cadena de texto cumple con estas reglas de los identificadores, bueno, pues yo le puedo dar
ese nombre a una función. Y entonces yo pudiera, como aquí lo tengo abajo, yo pudiera crear una función que se llame como yo quiera, y en este caso tengo la sintaxis de una función que no tiene ningún valor de entrada, ¿sale? Y es muy válido. Ahorita vamos a hacer algún ejercicio de práctica. Después va a tener, lógicamente, algunas instrucciones, algún código que yo hago, y cuando se termine este código, pues bueno, ya podré yo seguir con la ejecución de otras instrucciones. Esta instrucción que está aquí abajo, que le llamé siguiente instrucción, ya no forma parte de la función, que aquí llamé nombre función. ¿Por qué? Porque si se fijan, ya la sangría, que es muy importante en Python, ya está a la izquierda, es decir, ya está en una sangría diferente al código de esta función, ¿vale? Al bloque de código. Otra forma u otro tipo de sintaxis para declarar las funciones, es decir, la palabrita def, escribir la palabrita def, el nombre de una función, y puede ser que yo la defina o diseñe mi función como para recibir uno o varios argumentos, o uno o varios parámetros de entrada, que son valores que yo utilizaré en la ejecución de la función. Después, y este return está mal, lo debo poner más adelante. Este es un PDF. Ok. Bueno, voy a hacer una precisión aquí. Esta instrucción return o return debe respetar también la sangría. Voy a modificar el PDF y a la hora de subirlo en Moodle ya va a estar modificado. Bien. Aquí yo tengo un return o un return que es lo último que se va a ejecutar de la función. ¿Por qué es lo último que se va a ejecutar de la función? Después de este return o return, yo pudiera tener aquí justo abajo algunas otras líneas de código, incluso con la sangría para que formaran parte de mi bloque de código. Pero una función, al encontrar Python que existe la palabra return o return, lo que va a hacer es decir, ok, ¿qué valor voy a retornar? Bueno, voy a retornar este que está aquí, que le puse yo valor retornado, y ya se sale de la ejecución de la función. Por lo tanto, la instrucción return, si existe, es la última línea de código que se va a ejecutar en una función, ¿sale? Después de ello, podrán estar otras líneas de código que ya no pertenecen como tal al bloque de código de la función. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Bien. Como les digo, esta es una sesión muy práctica. Vamos a comenzar. A ver, Víctor Hugo nos pregunta, profe, si hay bueno, yo creo que es canal de YouTube, el que mencionó la otra vez, o dónde está subiendo los videos de las presentaciones. Ok. Vamos a ver, mira, Víctor Hugo, tuve un problemita para encontrar cómo transformar los videos que voy grabando de todas las sesiones, porque son formatos que no son comunes, son formatos de Webex. Ya pude traducir, de hecho estoy subiendo el primer video, que es el de operadores. Déjame nada más revisar en qué va. A ver, proceso terminado. Ok, ya se pudo subir. Estoy subiendo el primero, voy a subir el día de hoy los demás. El canal de YouTube, ahorita no hay ningún video, los borré todos, había videos de asesoría. Los borré todos para dejar estos videos de estos cursos de reposición. El canal de YouTube se llama Programación y Peso. No hay ningún video, apenas voy a publicar el primero, pero el día de hoy ya subiré todos los demás. Entonces, el día de mañana ya estarán disponibles todos. ¿Vale? ¿Te contesté, Víctor Hugo? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver. Ok, vamos haciendo nuestro primer código. ¿Vale? Bien, Marco, bienvenido. Bien, entonces me voy a ir a mi
AMIDE, el que ustedes quieran. Yo aquí estoy manejando Python, pero pueden ustedes manejar Spider o pueden manejar cualquier editor de texto, como ustedes quieran, ¿sale? Bien, entonces, en este caso voy a hacer un primer código que voy a llamar palabrota, ¿sale? Palabrota es un nombre muy inocente, pero lo que vamos a hacer sí tiene que ver con esa palabra. A ver, sesión 5. Ok, vamos a ver de qué se trata. El enunciado del problema nos dice, vas a crear un programa que pregunte dos palabras. Este programa o esta función principal va a mandar esas dos palabras a una función secundaria. Esta función va a devolver la palabra de mayor valor ASCII. Todas las palabras, todos los caracteres tienen un equivalente en ASCII. Y ahorita voy a hacer una precisión ahí. La función principal va a desplegar la palabra que tiene mayor ASCII. Ok. Bien, vamos a resolver este primer ejemplo para sentar lo que vimos ahorita de la sintaxis y después vamos a generar algunos otros ejemplos que nos van a dar más idea sobre el alcance de las variables y cómo podemos ir manejando las funciones. Bien, como les comento, yo tengo la mala costumbre de siempre ponerle a mis códigos mi nombre, la fecha en la que lo estoy creando y un rengloncito que me dice de qué se trata. En este caso creo función que me ok, vale. Entonces voy a crear mi función base o mi función principal. Y después la mando llamar. Bien. En este caso, vamos a ver. En este caso yo tengo una función principal. ¿Sale? Lo que me está dictando este problema es, voy a crear un programa que pregunte dos palabras y las envíe a una función secundaria. Bien, entonces, aquí yo tengo que en mi función principal recibir dos palabras del usuario. Lo puedo hacer de dos formas. ¿Se acuerdan cómo resolvieron este rollo de cómo puedo recibir dos valores del usuario? Lo puedo resolver de varias maneras, ¿vale? Yo pudiera decir, ¿sabes qué? Mira, pues palabra 1 va a ser igual a input. Acuérdense que input es una función que siempre nos va a dar lo que escribe el usuario en formato de cadena de texto. Entonces aquí le pregunto al usuario, palabra 1 y ya, el usuario escribirá su primer palabra. Y luego digo palabra 2 igual a input, palabra 2. Ok, bien. Entonces, después de ello, yo, en teoría, si ejecuto ahorita, ya en la variable palabra 1 me va a guardar una palabra, en la variable palabra 2 me guardará otra palabra, ¿vale? Lo que quiero ahora es, déjenme ver, esta función, la función secundaria que todavía no creo, va a devolver la palabra de mayor valor ASCII. Y aquí hago un pequeño alto. Todas las cadenas de caracteres están conformadas por caracteres. Incluso si tengo una cadena de caracteres, permítanme escribirla aquí, si tengo una cadena de caracteres que sea cualquier nombre, Nicolás, entonces esta es una cadena de caracteres que está formada exclusivamente por caracteres y la primer letra es la N mayúscula. No sé si en algún momento les habrán comentado que existe el código ASCII. Y déjenme meterme en esto entonces. Código ASCII.
¿Vale? Me voy a ir a las imágenes. Voy a desplegar este que es el que normalmente despliega. Bien. No sé si se alcanza a ver bien ahí. En este caso, estos son todos los caracteres que forman un código ASCII. Si se fijan, comenzamos en el 1, realmente comenzaríamos en el 0. El carácter 0, pues es precisamente el carácter o el código de terminación de una cadena de caracteres. Entonces, pues bueno, realmente comienzo desde 0, que es un poco más arriba de esto, termino en el 255. Casualmente son 256 caracteres. Ahora no es tan casual. Son 256 que van del 0 al 255 porque son el número de combinaciones que caben en un byte. ¿Sí? Ahora, en el lenguaje Python, el lenguaje de programación Python, utilizamos un código recortado. Este código que ustedes ven en la pantalla se llama UTF-8. Es un código estándar ASCII de 8 bits, es decir, de un byte, y por eso el número de combinaciones posibles son 256. Ahora, hay un formato, un código ASCII recortado, que es el UTF-7, donde el 7 se debe a que únicamente podemos combinar hasta 7 bits, y esto me da una posibilidad de 128 combinaciones. Estas 128 combinaciones incluyen de la A a la Z, mayúscula, minúscula, pero no incluye la ñ, por ejemplo, ¿vale? O no incluye las letras acentuadas o las letras con diéresis. Hay caracteres que no incluye, por eso en Python te dicen, oye, ¿sabes qué? No escribas con acentos, o no escribas la ñ. O hay algunos caracteres que quizás estamos acostumbrados a utilizar que no van con este código ASCII UTF-7, que es el que utiliza Python. Como ya les comenté en alguna sesión anterior, hay una forma de poner un par de líneas de comentarios al principio del código, de nuestro código, y entonces ya nos permitiría utilizar el código completo que es el UTF-8. Bueno, entonces sigo con esto. No sé si se alcancen a fijar que la letra A mayúscula tiene un valor equivalente, o sea, tiene un valor numérico equivalente que es 65. La Z mayúscula tiene un valor equivalente que es el 90. ¿Vale? Bueno, en este caso, yo tengo la palabra Nicolás. Y la palabra Nicolás comienza con la N mayúscula, que tiene el código ASCII equivalente 78. ¿Vale? Luego sigue una I minúscula, que tiene el código ASCII equivalente 105. Y así se siguen con los demás caracteres. Ahora, ¿cómo se compara una cadena de caracteres con otra? Bueno, se compara carácter por carácter. Imagínense que yo voy a comparar las cadenas de caracteres Nicolás y Nikita, ¿sale? Nikita con K. Entonces, voy a comenzar primero con la primer posición, y ambos tienen una N mayúscula, ninguno es mayor que otro. Entonces me voy a la siguiente posición de cada una de las cadenas de caracteres, y tanto Nicolás como Nikita en su segunda posición, es decir, el carácter índice 1, tienen una I latina, entonces no hay ninguna diferencia. Bueno, sigo comparando la siguiente posición. Nicolás, en su tercera posición, que sería el índice 2, tiene una C. Y Nikita tiene una K. Ahora ustedes díganme, y espero su respuesta, de acuerdo a la tabla ASCII, ¿qué carácter vale más? Ambos están en minúscula. ¿Vale más la K o vale más la C? Bien, Benjamín. Lo que vale más es la K. La K tiene un valor ASCII equivalente 107 y la C de casa tiene un valor 99. Entonces, en la comparación de las cadenas de caracteres, cuando está comparando la tercera posición, que es la K de Nikita y la C de Nicolás,
se da cuenta que Nikita tiene en esa posición, en la K, un mayor valor aquí, entonces ya deja de evaluar los demás. Deja de evaluar los demás caracteres y concluye que Nikita, la cadena de caracteres Nikita, vale más que Nicolás. ¿Sale? Ahora, no me crean. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una impresión. Print, y acuérdense que aquí, pues bueno, para esto necesitamos caracteres relacionales, que son los de menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, igual. Y entonces vamos a comparar la cadena Nicolás y vamos a preguntar si es igual a Nikita. ¿Vale? Yo voy a hacer esta impresión. Vamos a correr esto. Ok, voy a hacer esta impresión y aquí me dice, bueno, palabra 1, en realidad ahorita es indistinto la palabra que yo escriba, y imprimiendo este resultado me dice, oye, si tú estás comparando Nicolás con Nikita y me estás preguntando si estos son iguales, bueno, yo te digo que esto es falso, ¿sale? Estos no son iguales. Entonces voy a hacer una siguiente suposición. Yo voy a preguntar, oye, Nicolás, la cadena de caracteres Nicolás es menor que Nikita. Ya vimos ahorita el razonamiento y efectivamente aquí me dice true. ¿Por qué? Porque Nicolás tiene una C en la tercera posición, que es la primera posición que son diferentes estas cadenas de caracteres. Tiene una C contra una K y la C es menor, por lo tanto la cadena de caracteres Nicolás es menor que la cadena de caracteres Nikita. ¿Vale? Bien, ok. Una vez pasado este brevario cultural, vamos a ver, ya se me olvidó que se trataba el ejercicio. Vas a crear un programa que pregunte dos palabras, las envíe a una función secundaria y esta función va a devolver la mayor palabra, o la palabra que tiene mayor valor aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo dos palabras, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, voy a generar otra variable que se va a llamar palabra mayor, que va a ser igual a lo que sea el resultado de una función que todavía no creo. Esta función se va a llamar compara palabras y a esta función le voy a enviar dos palabras, la palabra 1 y la palabra 2. ¿Sale? Esta función compara palabras todavía no la creo. Vamos a crearla. Ahora, aquí, si se fijan ustedes, me marca en rojo la función compara palabras, porque al momento de llegar aquí, no la ha encontrado, ¿sale? No sabe qué es compara palabras. Acuérdense que Python es un intérprete. Entonces, como intérprete, va revisando renglón por renglón. Aquí lo que tenemos que cuidar es que al momento, en el momento en que llegue Python a este renglón donde existe la función o una llamada a la función compara palabras, ya haya estado previamente definida, ¿vale? De manera que tendremos que definirla por acá. Ponemos definir, compara palabras. Ok, ahora, acuérdense que una función puede no tener argumentos o puede tener n argumentos, los que yo quiera. En este caso yo voy a decirle, oye, sabes que tú vas a recibir dos palabras. Pueden o no llamarse como en la llamada de la función. En este caso yo voy a poner los mismos nombres para no revolverlos y en el siguiente código que veamos vamos a ver lo que hacemos allá. Palabra 1, palabra 2, ¿vale? Estoy recibiendo dos palabras. Me las muestra en gris. Bueno, esto depende de cada IDE. Me las muestra en gris. Acuérdense que un IDE es un programa que me ayuda a escribir código, ¿vale? Eso es lo único. Es como un Word, por decirlo así, que me ayuda a escribir código, que le va poniendo colorcitos a las palabras que yo voy poniendo, dependiendo si es una palabra exclusiva de Python
o si es una cadena de caracteres, o si es una variable numérica. Le va agregando colorcitos y también le va autocompletando el código. Bueno, entonces en este caso yo defino una función que se llama compara palabras. Ya recibió 2 palabras, y entonces le voy a decir, oye, ¿sabes qué? If, puede ser la sintaxis del if, los paréntesis no son obligatorios, yo los pongo porque a mí me ayuda en la lectura de mi código. Entonces digo, oye, if palabra 1 es menor que palabra 2, entonces regresa o devuelve de donde llamaron la función, devuélvele la palabra 2. ¿Vale? Acuérdense que lo que voy a devolver es la mayor de las 2 palabras que me están dando aquí. Ahora, tenemos 3 posibilidades. O que la palabra 1 sea mayor que la palabra 2, o que la palabra 2 sea mayor que la palabra 1, o que la palabra 1 sea igual a la palabra 2. Entonces, pues bueno, en estas dos opciones englobo esas 3 posibilidades. Si la palabra 1 es menor que la palabra 2, entonces lo que yo quiero devolver es la palabra 2. Ahora, de otra forma, es decir, las otras 2 posibilidades es que la palabra 1 sea mayor, y en ese caso querré yo devolver la palabra 1, o que la palabra 1 y la palabra 2 sean iguales, y entonces será indistinto cuál de las 2 palabras devuelvo, porque son iguales, ¿vale? Entonces, aquí yo ya puse la condición, si la palabra 1 es menor a palabra 2, regresa a la palabra 2. De otro modo, pues regresa a la palabra 1. ¿Sale? Es decir, si la palabra 1 es mayor, o si son iguales, pues entonces regresa a la palabra 1. ¿Sale? Y se acabó mi función. Entonces, en este caso, yo ya tengo una variable en la cual voy a recibir el valor de retorno de la ejecución de esta función compara palabras. ¿Sale? A la hora de yo mandar llamar o invocar esta función compara palabras y pasarle estos 2 argumentos, lo que estoy esperando es que ejecute algún código y, por como diseñé mi función, que me regrese una cadena de caracteres, que en este caso correspondería a la mayor de las 2 palabras, ¿sí? Esa cadena de caracteres que regresa a la función que acabo de hacer compara palabras, la va a guardar en la variable palabra mayor, ¿sale? Por último, voy a imprimir la variable palabra mayor, ¿sale? Bien, vamos ejecutándolo. Ok, palabra 1. Entonces, voy a poner el ejemplo de Nicolás y Nikita. Nicolás, Nikita, y entonces me dice, ¿sabes qué? Pues mira, la palabra mayor entre estas 2 es Nikita, ¿vale? Bien, otro ejemplo. Karen, lo voy a poner con mayúscula, Karen y Karina, ¿vale? De estas 2, si se fijan, las primeras 2, las primeras letras de ambas palabras es una K mayúscula, vale lo mismo. Las siguientes son una A minúscula, vale lo mismo. Después una R minúscula, vale lo mismo. Y en la siguiente letra es donde ya hay una diferencia. Karen, la letra es una E. Karina, la letra es una I. Si me voy a mi código ASCII, entonces me doy cuenta que la I tiene un valor equivalente a ASCII de 105 y la E tiene un valor equivalente de 101. Como ya son diferentes, entonces ya podemos tener un criterio para decir cuál de ellas es mayor. En este caso, la mayor es la cadena de caracteres cuyo siguiente valor es una I, que es Karina. Por lo tanto, a la hora de ejecutar esta función, lo que yo espero es que me diga, ¿sabes qué? La palabra Karina es mayor. Y en la comparación de cadenas de caracteres, una vez que ya encontró una diferencia, pues entonces ya no sigue evaluando el resto.
La comparación de cuál cadena de caracteres es mayor no se refiere a la longitud de las cadenas de caracteres. Yo pudiera estar comparando Parota con Parangaricutirinícuaro. Parangaricutirinícuaro tiene una longitud mucho mayor, pero Parota tiene, a la hora de estar evaluando carácter por carácter, tiene una O en su primer carácter diferente versus Parangaricutirinícuaro que tiene una A. La O es mayor, por lo tanto, y vamos ejecutando. Por lo tanto, miren, Parota y Parangaricutirinícuaro. Por lo tanto, aquí me dice, ¿sabes que la palabra Parota es mayor? ¿Sí? Ok, bien, entonces ya hice mi primer función. En esta función lo único que hice es enviar dos cadenas de caracteres, me responde cuál es la mayor, la guardo en una variable que se llama palabra mayor y la imprimo. ¿Sí? Bien, ahora, este código de aquí, yo pudiera reemplazarlo por decir, ¿sabes qué? Directamente voy a imprimir el resultado de la función. Entonces voy a hacer un print, compara palabras y le mando las dos palabras, palabra 1 y palabra 2. ¿Sale? Y el resultado a la hora de ejecución va a ser exactamente, aquí voy a comparar la palabra 1 y la palabra 2, y la palabra 1 es mayor, ¿sale? Porque la U tiene un valor ASCII equivalente que es mayor, perdón, la letra U tiene un código ASCII mayor a la letra D. ¿Sale? Dudas, jóvenes, hasta ahorita. Ok, vamos a ver. Entonces ahora, las funciones son independientes de los enunciados donde las mandamos llamar. Entonces yo aquí pudiera decir, ¿sabes qué? No se va a llamar palabra 1 ni palabra 2, se va a llamar palabra, bueno, no se va a llamar palabra, se va a llamar la primer cadena de textos que va a llegar, se va a llamar pera, y la segunda cadena de texto que va a llegar se va a llamar manzana, ¿vale? Entonces aquí vamos a decir, oye, si pera, importante aquí, ¿por qué no me reconoce palabra 2? Bueno, las variables que yo tengo en una función son locales a menos que yo las declare globales. Ahorita vamos a ver el tema de las variables globales. ¿Y a qué me refiero con esto? Pera, aquí yo ya la estoy definiendo como un valor que me va a llegar, que en este caso será una cadena de texto, pero palabra 2 no la estoy definiendo en ningún lado. Entonces, a la hora de comparar pera con palabra 2, dice, oye, espérate, ¿cuánto vale palabra 2? Porque no le has asignado ningún valor, ¿vale? O sea, a lo mejor en otras funciones, sí, ya le dice valor, sí, nada más que el alcance de esta variable local tiene como rango únicamente la función en la que se utiliza, ¿vale? Bien, por lo tanto, aquí digo, oye, ¿sabes qué? Pera, ya no se llama, no quiero que se llame palabra 2, quiero que se llame manzana, y entonces en este primer caso va a regresar manzana, y en el segundo caso va a regresar pera. Sí, vamos ejecutándolo nada más para asegurarnos que funciona. Palabra 1 le voy a poner aguacate. Palabra 2 sandía. Le dice que la palabra más grande de entre esas dos, pues es sandía. ¿Vale? Ya expliqué ahorita por qué. Entonces, aquí si se fijan, lo que tenemos son variables locales en cada función. Y aquí, esta variable que se llama palabra 1, la estoy definiendo dentro de la función base. Por lo tanto, su alcance será únicamente función base. ¿Vale? Una vez que yo ya salgo de la función base, como en este caso que me voy a la función compara palabras,
ya el lenguaje de programación ya no sabe cuánto vale palabra 1, cuánto vale palabra 2. ¿Vale? Ok, esa es una. Ahora, otro tema de las funciones. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pera, por default, va a valer la cadena de caracteres que les gusta portafolio. ¿Vale? Y manzana, o sea, la variable manzana, va a valer por default mochila. ¿Vale? Son valores por default. Y solamente adoptarán estos valores si y solo si no le pasamos ningún valor. Imaginen ustedes que nosotros la llamamos así. La llamamos sin valores, como en la función print. ¿Se acuerdan que también podemos ejecutarla sin algún argumento? Bueno, vamos mandando llamar a la función compara palabras sin ningún argumento. ¿Sí? Vamos a ejecutar aquí. Y entonces digo, oye, la palabra 1 va a ser zapato, la palabra 2 va a ser sandalia. Y entonces yo le ejecuto y me dice, ¿sabes qué? La palabra mayor que hace referencia a la función es portafolio. Y digo, acá, espérate, pues yo le pasé zapato y sandalia. Sí, tú los capturaste y eso es lo que vale palabra 1 y palabra 2. Pero a la función compara palabras no le enviaste ningún dato. Cuando yo no le envío ningún dato, entonces me toma los valores que yo le di por default en el diseño de la función, ¿sale? En la definición de la función. Y entonces dice, ok, no me pasaste ningún dato, entonces pera va a valer portafolio y manzana va a valer mochila, o se le va a asignar la cadena de caracteres mochila. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ok. Cuando yo ya manejo valores por default, entonces yo pudiera decir, ¿sabes qué? Pues mira, la variable manzana que trabaje con la palabra por default, pero la variable palabra 2 va a ser igual a la cadena de caracteres, si seguimos con zapato y sandalia, bota. ¿Vale? Palabra 2 va a ser bota. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a ejecutar. Y a la hora de ejecutar, yo digo que mi palabra 1 va a ser zapato, mi palabra 2 va a ser sandalia. Ay, pero aquí me mostró un error, botas, argument, palabra 2. Sí, tiene razón. ¿Ya vieron por qué no me reconoce palabra 2? Porque esta función no conoce ninguna variable, ningún identificador que sea palabra 2. Entonces yo lo que le voy a decir es, ¿sabes qué? No es palabra 2, es manzana. El argumento que tú estás recibiendo como manzana, le vamos a dar el valor de bota. Vuelvo a ejecutar. Y entonces palabra 1 teníamos zapato, palabra 2 sandalia. Y entonces le dice, ¿sabes qué? A ver, ¿con qué valores voy a trabajar? Yo función compara palabras. Bueno, pera, vale portafolio, y manzana, fíjate que para manzana sí le mandaron un valor, que es bota, la cadena de caracteres bota. Entonces mochila lo descarto, y pera vale portafolio, manzana vale bota. Portafolio es una cadena de caracteres que tiene un mayor valor ASCII, es el valor que me regresa y por lo tanto es el valor que termina desplegando. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Estamos bien? Ok, vámonos entonces con el siguiente ejercicio. Este ejercicio del ejemplo 1 ya quedó hecho. Siguiente ejercicio, compu mata todo. Vamos a ver. El enunciado dice, tienes el 50% de oportunidades de ganar. Vas a crear un programa que va a generar un número binario, o va a generar un número que está entre 0 y 1.
el usuario, o sea, nosotros vamos a crear un programa donde la computadora va a generar un número entre 0 y 1. El usuario va a teclear otro número entre 0 y 1 también. Si el usuario tecleó el mismo número de la computadora lo mata. Si el usuario escribe un número diferente, entonces el usuario mata a la computadora. Y tienes 5 oportunidades. Al final, es decir, a ver, oportunidad 1, sale, ganó la computadora. Oportunidad 2, ganó la computadora. Oportunidad 3, ganó el usuario. En la 4 ganó el usuario. En la quinta ganó el usuario. Por lo tanto, 3-2 ganó el usuario. ¿Sale? Vamos a hacer este pequeño juego. Vamos a programar. Vamos a ver. Ok. Vamos a entonces, ¿cómo le hacemos? Para aprovechar las funciones. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a definir una variable global que sea marcador compu. Una variable global es aquella que definimos fuera de las funciones, es decir, el ámbito o el alcance de estas variables está más allá de las funciones. ¿Sale? Marcador cómputo y marcador usuario igual a 0. ¿Sale? Bien. Esto digo que voy a tener una función principal, una función base o inicializadora. Que no va a recibir ningún argumento. Entonces aquí tengo, voy a comenzar, bueno, si yo generara el número de la computadora después de que el usuario tecleó su número, habría una posibilidad de que yo pudiera hacer un código tramposo. Entonces lo que voy a hacer primero es generar mi número aleatorio. De todos modos es un número que no va a ver, no va a conocer el usuario. ¿Cómo lo genero? Voy a importar la librería random. No sé si hayan utilizado esta librería, la librería random, y lo que voy a utilizar, hay 3 formas de generar números aleatorios. Con la función random, con la función randInt, con la función randRange. Ok, ¿cuál es la diferencia entre ellas? La función random me va a generar un número entre 0 y casi 1, es decir, me va a generar números de punto decimal entre 0 y casi 1. El número 1, nunca lo va a generar. ¿Vale? Y en la función randInt, ¿cómo funciona? Es que me genera números entre el límite inferior y el límite superior que yo le ponga, incluyendo estos límites inferior y límite superior. ¿Vale? Bien, y la función randRange, también le pongo 2 argumentos, el límite inferior y el límite superior. Sin embargo, me generan números entre el límite inferior y casi el límite superior. Es decir, el límite superior nunca lo toca, nunca me genera un número equivalente al límite superior. Bueno, para esta codificación voy a utilizar mi función randInt. ¿Sale? Bien, entonces voy a decir número compu va a ser igual a random.randInt desde 0 hasta 1, que me genere números desde 0 hasta 1. Voy a probar si me está funcionando esto. Voy a decir print número compu. Ok, vamos a ver cómo funciona.
Aquí ya me generó un número 0, ¿sale? Ahorita me generó un 1, otro 1, un 0, un 1, un 1. O sea, me está generando números aleatorios. Aquí pues realmente no hay mucha posibilidad de moverse, porque son únicamente dos números, ¿no? Dos posibilidades. Ok. Entonces ahora sí voy pensando cómo voy a crear mi algoritmo. Quiero permitir que se jueguen varias veces. Acuérdense que el enunciado del programa nos dice que son 5 oportunidades. Entonces lo puedo programar con un ciclo while o lo puedo programar con un ciclo for. Normalmente cuando el ciclo es determinado, lo voy a programar con un ciclo for. ¿Vale? Entonces, en este caso lo primero que voy a hacer es declarar un ciclo y voy a decir for cualquier variable como ustedes le quieran poner. Yo le voy a poner for i in range 5, es decir, los valores de i que ahorita no van a influir en el código, pero los valores de i van a ir de 0 a 4, ¿vale? Entonces, mientras i sea menor que 5, yo lo que voy a hacer es decir, ¿sabes qué? La computadora que se genere un número, ¿vale? Después de ello, al usuario le voy a pedir un número. Entonces voy a decir número usuario va a ser igual a un input. Y le voy a decir al usuario, dame un número. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es enviándole a la variable número usuario una cadena de caracteres que teclee el usuario. Aunque el usuario teclee un 1, el 1 puede ser un número o puede ser una cadena de caracteres. Como yo quiero que lo que se envíe al usuario sea un número entero, entonces lo englobo o lo envuelvo en una función que me transforme, que me convierta esta cadena de caracteres que el usuario escribe en un número entero y después de ello ya lo mande a la variable número usuario. ¿Vale? Bien, entonces ya tengo dos números. Tengo mi número, el número de la computadora y tengo el número del usuario. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Lo que tengo que hacer es comparar los dos números y si los dos números son iguales, o sea, si el usuario y la computadora generaron el mismo número, el enunciado del problema me dice que gana la computadora. ¿Vale? Entonces, aquí voy a decir, if el número de la computadora es igual, acuérdense que son un par de iguales, es igual a número del usuario, entonces la computadora se mata al usuario y digo marcador compu más igual a 1, o sea, lo incremento y de una vez le digo al usuario, marcador compu no está definido, marcador compu, sí está, espero que no me marque error. Entonces, incremento mi contador marcador compu y después de ello, digo, ya sabes que manda al usuario un mensaje y le voy a decir print le voy a decir print usuario está muerto. Ok, esto yo lo pudiera hacer con funciones, pero lo que voy a hacer con funciones es únicamente el final, que es decirle al usuario quién es el ganador. ¿Vale? Bien. Entonces, esto lo voy a repetir en 5 ocasiones. Después de ejecutar este código en 5 ocasiones, entonces creo una función, bueno, la voy a crear ahorita, la voy a invocar dentro de la función base y le voy a decir, ¿sabes qué? Imprime ganador. ¿Sale? Esta función imprime ganador todavía no la creo. Lo único que va a hacer es decir si ganó el usuario
o ganó la computadora, ¿sale? Tengo que definirla antes, y entonces digo, imprime ganador. Si se fijan, es una función en la que yo no estoy mandando ningún argumento, no lo necesito, y tampoco aquí lo estoy igualando a algo, es decir, no me va a generar ningún valor, no voy a obtener ningún valor de retorno de esta función. Entonces aquí lo único que hago es decir, if marcador compu es mayor que, o sea, aquí no va a haber marcadores iguales porque son 5 ejecuciones, ¿sale? Si el marcador de la computadora es mayor que el marcador usuario, entonces imprime chavo que ganó la computadora. De lo contrario, o sea, si esta instrucción de aquí no dio un resultado positivo, no generó un true, quiere decir entonces que ganó el usuario. Y entonces le diré print ganaste. Ok, nada más. ¿Vale? Bien. Vamos a ejecutar entonces este código. Nueva ejecución, no sé si está completo todo. Ok. Vale, entonces en esta ejecución dame un número. Acuérdense que no lo especifiqué aquí, pero el número es entre 1 y 0. El primer número es 1. Voy a jugar con puros unos. Aquí tengo un error. La línea 20, línea 16, marcador compu más igual a 1. Bien, es lo que me está mostrando aquí. Create substandard. Bien, fíjense que aquí no me está respetando. Tengo que ver por qué. Porque este código ya lo había hecho, ya había funcionado bien. No me está respetando este uso de variables globales. Se los aclaro, si les parece, se los aclaro en la próxima sesión. Por lo tanto, digo, por el momento, para arreglarlo y que me funcione mi código, lo voy a poner como variables dentro de la función base, y entonces tengo el marcador de la computadora, el marcador del usuario, y estos marcadores, una vez que yo ya los llene con números menores que 5, menores o iguales a 5, se los voy a pasar a la función. Y voy a decir marcador usuario, marcador, ¿vale? Los voy a recibir con otro nombre aquí, y voy a decir, el primero que mandé es usuario, el segundo que mandé es el marcador de la computadora. Entonces, en mi condición, le pongo nada más, oye, si la computadora fue mayor que el usuario, aquí se lo digo al usuario, y de otra forma le digo ganaste. Bien, les debo este tema de las variables globales. Vamos a ver, dame un número. Voy a jugar igual con puros unos, ¿sale? Con puros unos, usuario está muerto. Quiere decir que en este segundo la computadora también generó 1. Tercera oportunidad. También pierdo en esta tercera oportunidad. Ahorita me va ganando la computadora. Cuarta oportunidad, yo le gané a la computadora, voy 2-2. Quinta oportunidad, le dice, oye, mi chavo, pues te ganó la computadora. ¿Sale? Bien. Ok, ¿dudas con este código, jóvenes? Acuérdense que esta sesión es para entender el funcionamiento o cómo se escriben, cómo se integran en un código las funciones.
A ver, Francisco, ¿pero por qué al principio se imprimen 2? Dame un número. Acá, ya ver, déjame verlo. Bueno, se imprime, dame un número en 5 ocasiones. 3, 4, 5, se imprimen en 5 ocasiones, que es lo que, o sea, así lo estoy diseñando. Es un ciclo for que se repite 5 veces porque yo quiero jugar en 5 ocasiones antes de ya tener el veredicto. ¿Sale? 2 al principio antes de que te diga si ganaste o no. Ah, ok, sí, porque yo estoy aquí diciendo que el usuario, que cuando gane la computadora te escriba esta de usuario estornudo. Quiere decir que en esta primera oportunidad yo le gané a la computadora. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. No le estoy diciendo al usuario cuando este gana. Entonces vamos a ver. Aquí yo pongo, oye, si el número de la computadora fue igual al número del usuario, entonces, ¿sabes qué? Sí, aquí sí vale la pena que lo hagamos. Entonces, yo sumo 1 al marcador de la computadora y le digo al usuario, ¿sabes qué? En esta oportunidad te ganó la computadora. Else, o sea, de no ser así, entonces digo, ok, marcador usuario más igual a 1 y le paso los 2 marcadores. ¿Sabes qué? Tienes razón, Francisco. En este caso, no estaba yo sumando al marcador usuario. Ok, vamos ejecutándolo. Vamos a ver, dame un número. Igual voy a jugar con puros unos. Bien, en este 1 me ganó la computadora. Siguiente 1, me volvió a ganar la computadora. Siguiente 1, me volvió a ganar la computadora. Siguiente 1, otra vez me ganó la computadora. En el último ya no me puso nada. ¿Por qué? Y dice, bueno, pues mi chavo te ganó la computadora. ¿Sale? Bien, ¿contesté tu pregunta, Francisco? Ok, excelente. Bien, siguiente ejercicio. Vamos a ver, espero que se entienda la redacción. Los emirs. Emirs es la forma como se lee al revés prime, de número primo, y un emir es un número primo cuyo número al revés es un palíndromo. O sea, cuyo número al revés no es un palíndromo, perdón. Cuyo número al revés es también un número primo. Aquí pongo un ejemplo como 17 y 71. ¿Vale? Bien, esos son los emirs. Su misión, jóvenes, porque no vamos a alcanzar el día de hoy, su misión es desplegar los primeros 100 emirs. Y lo vamos a hacer de 10 en 10, es decir, vamos a desplegar 10 líneas con 10 números por cada línea. ¿Sale? Esto es muy sencillo, haciéndolo con funciones. Aquí es donde vamos a ver que realmente nos ahorramos mucho código agregando modularidad con las funciones a nuestro código. ¿Sale? Ok, muy bien, jóvenes, pues tienen esta tarea de los emirs. Ahorita voy a subir esta presentación al Moodle. Tienen esta tarea de los emirs y con esto comenzamos el día de mañana. ¿Sale? Muy bien, pues jóvenes, que tengan muy buena noche. Nos vemos entonces mañana. Que descansen.